Jueces capítulo 7, busque ahí Jueces capítulo 7. Yo lo espero desde el 1 en adelante. Si lo encontró, me dice amén. Amén. Me va a ayudar a predicar, amén. Dice así la palabra del Señor: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos, ¿cuántos? 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ¿cuántos? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo, dice, se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, dice, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad en esta noche de compartir, de hablar de tu palabra. Señor, por medio de tu palabra, habla a nuestra vida, a cada uno de los que estamos acá, Señor. Siempre tu palabra tiene para nosotros alimento a nuestro espíritu. Guía, Señor, en nuestras decisiones. Ella es la que nos sustenta, la que corrige, guía, anima, exhorta, consuela nuestras vidas. Háblanos por medio de ella. Úsame en esta hora, Espíritu Santo. Derrama gracia sobre mi vida para compartir la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: Dios salva con muchos o con pocos. Quien empleó esa frase fue Jonatán, el hijo del rey Saúl. Empleó esa verdad justamente cuando se tuvo que enfrentar a los filisteos. Dice que eran muchos y él iba con su escudero. Eran solo 2 hombres y el campamento de los filisteos estaba frente a ellos. Y él emplea esa frase, le dice: subiremos, y si ellos se acercan y nos hablan, entenderemos que Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y ahí emplea esta frase: porque Dios salva con muchos o con pocos. Porque la victoria no depende de las capacidades humanas, sino que la victoria depende del Señor. Amén. Primera verdad a establecer. ¿Usted ha visto alguna vez la película Los 300? ¿Sí? ¿La ha visto? ¿Sí? Los varones ahí. La hemos visto. Son 300 hombres que se enfrentan a un ejército
inmenso, innumerable. 300 hombres que están dispuestos a dar su vida y pelean y logran detener por algún tiempo a este gran ejército. Y humanamente son reconocidos y se llevan aquella gloria. Pero esta hazaña que podemos hoy leer de la Escritura es totalmente distinta a aquella película. Porque acá son 300 hombres, pero no son 300 guerreros. Son 300 hombres que la mayoría de ellos son agricultores. La mayoría de ellos no son hombres de guerra y no han ido a la guerra. Y como vamos a ir profundizando y avanzando en el relato, lo que menos llevan para esta batalla son espadas o lanzas. Más bien son dirigidos por el Señor a través de la vida de Gedeón. Esto no se trata de la historia de una hazaña humana. Esto se trata de la historia de cómo Dios de principio a fin demuestra que la batalla le pertenece a Él. Y si le pertenece a Él la batalla, también a Dios le pertenece la victoria. Porque si el Señor está con nosotros en el proceso, cuando ese proceso termine, la gloria de aquello no será nuestra, será del Señor. Amén. Gedeón no es Leonidas, el capitán griego, y sus hombres no son guerreros. Como lo dije, son agricultores, muchos de ellos asustados, como lo acabamos de leer, pero están dispuestos a seguir a este hombre que el Señor ha levantado para liberar al pueblo de los madianitas. La Escritura describe a los madianitas como langostas que descendían y devoraban todo a su paso. Siempre que la Escritura habla de langostas, habla de juicio. Habla de que el Señor ha emitido un juicio. Por eso el Señor envía una plaga de langostas cuando Moisés va a liberar al pueblo. Siempre va relacionado con un juicio. Y siempre que de parte de Dios hay un juicio, también existe después de aquello la misericordia del Señor. Nunca el Señor emite un juicio sin que después venga un tiempo de gracia, de misericordia, de restauración. Por lo tanto, el Señor ha permitido que los madianitas en cierta forma aflijan a Israel, para que Israel se vuelva de todo su corazón nuevamente a buscar al Señor. Y ha permitido este tiempo también para levantar a un hombre que los vuelva a llenar de valor, de fe y de gratitud hacia el Señor. Como lo hemos estudiado la semana pasada, dejamos a Gedeón, no sé si se recuerda, lo dejamos ahí con los vellones, ¿sí? ¿Se acuerda de aquello? Puso un vellón que es una especie de lana. Dijo, si amanece mojado y todo lo demás seco, el Señor está con nosotros. Después dijo, no, esto es demasiado fácil. Si es al revés, si el vellón amanece seco y todo lo demás mojado, el Señor está con nosotros. En eso dejamos a Gedeón, pidiendo pruebas al Señor de que verdaderamente el Señor estaba con él, y si estaba con él, entonces estaría con el pueblo. Y Gedeón convoca a Israel y sale, dice, de diferentes lugares, de diferentes tribus, y acuden al llamado de Gedeón. Son casi 30.000 hombres, pero se enfrentan a un ejército de 100.000 hombres. Es decir, los superan 3-1. A mí me encanta la historia de Roma, ¿sí? Leo de Roma mucho y leo mucho sobre las distintas batallas que enfrentaron los hombres. Y cuando uno lee la historia militar de Roma, todo ejército que está 3-1 en desventaja necesita un general muy experimentado y a guerreros muy duros, muy formados para lograr vencer o resistir el ataque de un enemigo que supera 3-1. En este caso, Gedeón no es un general y su ejército no está lleno de hombres de guerra ni veteranos de guerra. Son hombres comunes que han respondido al llamado, que han visto en Gedeón una esperanza de un hombre que el Señor está levantando. Y cuando uno comienza a leer, se entiende entonces que esto va a ser una hazaña, porque la gracia de este Dios, de Dios estará con ellos.
Y el Señor le dice algo a Gedeón, le da una instrucción. Dile a todos los que tengan miedo que se devuelvan. ¿Y se devuelven cuántos? 20.000. Es decir, más de la mitad del ejército estaba lleno de miedo. Y el miedo es muy contagioso. El miedo es más contagioso que la valentía. Uno puede decir, ya, puede ser una buena estrategia, mejor 10.000 valientes que tener dentro de las filas 20.000 temerosos y cobardes. Mejor enfrentar a este enemigo con 10.000 valientes que estar mezclado con los temerosos. Pero uno, desde un punto de vista muy humano, jamás entendería que alguien reduzca su ejército. Siempre se quiere la mayor cantidad de soldados para enfrentar a un enemigo. Siempre, en toda guerra, en toda estrategia, la cantidad de soldados en gran medida determina la victoria o el fracaso en una guerra. Y acá Dios le da una instrucción totalmente opuesta a lo lógico, a lo esperable. Y entonces el Señor hace que se quede solo con 10.000. Pero el Señor vuelve a hablar con Gedeón y le dice, aún son muchos. ¿Por qué? Porque si vencen estos 10.000 hombres, se va a contar la historia de que fue por la mano de Gedeón y por la fuerza de estos hombres que se logró la victoria. Y el Señor, si algo uno aprende, es que Él no comparte su gloria con nadie. La gloria es solo del Señor. No es de ningún hombre, no es de ninguna persona. La gloria solo le pertenece a Cristo nuestro Señor. Entonces el Señor le da esta instrucción un poco extraña. Los que beban, dice, como los perros, es decir, que tomen el agua en sus manos y de aquella forma beban, sepáralos. Y los que se arrodillen y se tiren de cabeza a beber, sepáralos aparte. Y me quedaré solo con esos 300 que bebieron agua como la beben los perros. Esa es la instrucción. Y se queda entonces Gedeón solo con 300. Hay gente que ha hecho toda una especulación de qué significa eso, de lo que no significa. No tiene mayor trascendencia. Lo que el Señor quería hacer era dejar una base tan reducida de hombres dispuestos a seguir a Gedeón, que la gloria fuera solo del Señor y que entendieran que fue Dios el que les dio la victoria. Este filtro no tiene mayor trascendencia, más allá de creer que Dios ama a los perros, pero no tiene mayor trascendencia. Pero lo cierto es que se quedan solo 300 y ahora la desventaja es de 100-1. Es algo humanamente imposible. No hay forma de enfrentar 300 hombres a un ejército tan poderoso. Primera verdad, cuando Dios nos quiere usar o tratar con nosotros, nos quitará todo apoyo para que aprendamos a depender solo del Señor. Se lo digo de nuevo, cuando Dios nos quiere usar o tratar profundamente con nosotros, nos va a quitar todo apoyo para que aprendamos a depender solo de Él. Dios no quiere ser una opción más en nuestras vidas. Él quiere ser nuestra única opción frente a lo que estamos enfrentando. Y para aquello tiene que trabajar con nosotros y quitarnos todo apoyo humano, todo bastón que de pronto usamos para sostenernos en momentos de nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando el Señor llama a Moisés? Moisés le dice, yo soy tardo para hablar, me cuesta hablar. Y le insiste en aquello. Y el Señor cede y le dice, bueno, Aarón, tu hermano, hablará por ti. Y tú serás para Aarón como Dios para él. Yo hablaré contigo, tú hablarás con Aarón y Aarón hablará para enfrentar a Faraón. Aparentemente todo bien, pero esa decisión, ese apoyarse en Aarón trajo consecuencias. Porque cuando Moisés se va delante del Señor a recibir la ley y el pueblo comienza a desenfrenarse, Aarón cede a la presión.
y comienza a construir un becerro de oro, una imagen, un ídolo, para que el pueblo adore. Ese apoyo, esa muleta, trajo consecuencias al paso del tiempo. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, nos va a quitar todo apoyo humano, hasta que quedemos solos, para que aprendamos a depender totalmente del Señor. La Escritura habla de aquello. Dice que no nos apoyemos en los hombres, que no confiemos en los hombres, ni en el príncipe, ni en los príncipes del pueblo, dice, sino pon toda tu confianza en el Señor. Eso no se trata de no tener amistades, de no tener gente que de pronto nos aconseje, nos acompañe. No, se trata de poner toda mi vida en dependencia y en esperanza de lo que puede hacer otro hombre, otra persona por mí. Cuando toda mi esperanza y todo lo que yo soy debe de estar puesto solo en la persona del Señor. Hay gente hermosa, valiosa, que nos puede acompañar en procesos de nuestra vida, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque es Él el que nos va a sacar de toda situación que quiera venir a dominar nuestra vida y nuestros pensamientos. Por lo tanto, lo primero que hace el Señor con Gedeón y hace con los hombres y mujeres de Dios es debilitarlo para después fortalecerlo en el poder de Dios. Eso no va a ser algo sencillo, ni va a ser algo fácil de enfrentar. Pero ahí es donde nuestra fe va a crecer en dependencia de Dios. Cuando ya estoy solo, cuando no tengo en quién apoyarme, cuando ya no tengo algo a qué recurrir humanamente, entonces miro al cielo, miro al Señor, y ahí empiezan esos diálogos profundos con el Señor. Solo tú puedes intervenir en lo que estoy viviendo. Dependo totalmente de ti. Todos mis recursos, mis capacidades llegaron a un límite. Dependo totalmente de ti, Jesús. ¿Alguna vez ha hecho esa oración? Solo tu gracia puede obrar en este tiempo a favor de mi vida. Eso es lo que pasa con Gedeón. Tiene 300 hombres y se enfrenta a este ejército de 100,000 hombres. Este hombre lleno de temor, lleno de dudas, de incertidumbres, está al frente ahora de un pequeño ejército, pero que están dispuestos a obedecer y a seguir la voz de Dios. Quiero que leamos Jueces 9 en adelante, lo voy a leer yo. No sé si va a estar en la pantalla. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes, ¿qué cosa dice? Temor de descender. Baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió, dice, con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Verdad que se puede desprender de esto? Dios nos tiene paciencia porque nos ama. Cuando uno lee estos versículos, son versículos llenos de esperanza.
porque Dios con sumo cuidado le habla a Gedeón, porque Dios conoce lo que está en el corazón y en el pensamiento de Gedeón. Lo que hay en el corazón de Gedeón es temor. Y eso es parte de nuestra realidad humana. Cuando enfrentamos situaciones que a nuestra vista son imposibles, son difíciles, indudablemente hay temor en nuestro corazón. El Señor le ha demostrado a Gedeón que está con él de distintas formas y ahora nuevamente habla con él y le dice: desciende al campamento, baja al campamento, porque sabía que aún había temor en el corazón de Gedeón. Entonces estos versículos son de esperanza, porque todos nosotros, me incluyo, frente a alguna situación incierta, indudablemente el temor está en nuestro corazón. Pero ahí viene la voz del Espíritu Santo. Y ahí viene el Señor a hablarnos. Y de pronto entrega una palabra a través de la Escritura, o de pronto a través de una predicación el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos hace sentir que Él está con nosotros. Que no tengamos temor de lo que nos pueda hacer el hombre, porque hemos confiado en el Señor. Y comenzamos entonces a llenarnos de fuerza, a vitalizarnos, porque el Señor comienza a hablar a nuestro espíritu. Y recuperamos esa fuerza que habíamos perdido. Y entonces somos capaces de enfrentar toda adversidad, porque el Señor nos hace sentir que está con nosotros y que su gracia estará con nosotros en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Es un versículo que empatiza con nuestra realidad. Hay una historia cuando el Señor va y viene el padre de un muchacho que era endemoniado y dice que sufría por aquello, que sus discípulos intentan liberarlo pero no pueden, y acude a Jesús. Y el Señor le dice: ¿qué realidad tienes? ¿Qué quieres que haga por ti? Que liberes a mi hijo. Y el Señor le dice: ¿tú crees que lo puedo hacer? Sí, le dice, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bueno, para Dios no hay nada imposible y sucede el milagro. El Señor no se molesta, no se enoja con esa respuesta tan humana, tan real. Él no se molesta frente a esa declaración. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. No le dice: pero ¿cómo no crees en mí si yo soy el Mesías, soy Jesús? ¿Cómo dudas delante de mi presencia? No, al contrario. Entiende que lo que esa persona ha vivido hasta ese día ha sido algo tan duro, tan difícil, que le es difícil creer que ese milagro pueda ser posible y pueda suceder. Por eso el Señor hace el milagro. Y no reprocha la declaración de este hombre, porque Dios valora la sinceridad por sobre la arrogancia y la autosuficiencia. Cuando usted esté en un conflicto, hable en sinceridad con el Señor. Tal cual como habla con un amigo, hable con el Señor. Y abra su corazón. No esconda nada. Hable en total sinceridad con el Señor. El Señor no se va a molestar porque usted está dudando frente a una situación. Al contrario, sea totalmente sincero delante del Señor. Me cuesta esto, Señor. Me cuesta creerlo. Me cuesta pensar que esto va a cambiar, que esto va a ser diferente. Llevo en este proceso tiempo, Señor, y no veo un cambio, un resultado. Pero sé que tú tienes poder para transformar esta realidad. Y creo en eso, aunque a veces en mi corazón dudo, Señor. Ayúdame, dame fuerza. Espíritu Santo, dame fuerza, lo necesito. Hable con total sinceridad delante del Señor. No esconda
nada. Dios en su infinita gracia aún le hablará a quienes no creen en el Señor para abrir puertas a nuestro favor. Eso fue lo que hizo el Señor. Habló en el campamento y comenzó a apoderarse de los madianitas el temor por este hombre que era Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Era un agricultor, era un hombre que estaba escondiendo el grano, y el Señor aparece a su encuentro y comienza a levantarse como un hombre capaz de enfrentar a los madianitas. Hasta ahora no había ganado ninguna batalla, no había vencido ningún gigante, solo había destrozado los ídolos que tenía el pueblo. Pero empieza a apoderarse de todo el campamento un temor, porque el Señor empieza a hablar en medio del campamento, y precisamente eso es lo que escucha Gedeón, que el Señor está llenando de temor a sus enemigos, y eso lo hace cobrar ánimo, fuerza. Usted dice: imposible que mi jefe me considere, usted no lo conoce. Dios inclina los corazones. Dios interviene a nuestro favor. Esa es la providencia divina sobre nuestras vidas. Cuando uno lee el libro de los Hechos, se encuentra que frente al naufragio de Pablo, la primera idea que se viene a los militares que están custodiando a todos los presos es asesinarlos a todos. Esa es la primera idea que tienen. Perder un prisionero significaba la propia vida, y Pablo era un prisionero, y dice que los iban a asesinar para después ir a nadar y ver si alguno llegaba con vida a la orilla. Pero dentro de ellos había un capitán del ejército imperial llamado Julio, quien había conocido a Pablo y había caído en gracia a Pablo delante de este varón. Y dice que él da una orden que no toquen a ningún prisionero, porque tenía en alta estima al apóstol Pablo. Y siguen la instrucción, y ninguno es asesinado, y tal cual como se lo dijo el Señor, todos llegan a la orilla, algunos en tabla, otros nadando, pero todos son salvados, ninguno perece, ninguno pierde la vida. Dios le habla incluso a los incrédulos cuando su favor y su gracia está sobre nuestras vidas. Aunque uno lo ve imposible, es el Señor el que habla por nosotros. Es Él el que pelea nuestras batallas. Cuando yo lo involucro, lo hago parte de mi vida, el Señor es el que va al frente. Yo no voy solo, no voy en mis propias fuerzas, no voy en mi propia humanidad o en mi propia capacidad. Es el Señor el que va conmigo, y Él abre puertas, Él derrama gracia y favor sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el sueño? Una cebada de pan que derriba una carpa militar. No tiene ningún sentido. Una cebada es un pedazo de pan, el pan más humilde que existía, el que compraban los más pobres en Israel. Ese es el pan que derriba una carpa militar, una carpa que había sido levantada por guerreros profesionales. ¿Qué es el simbolismo? Lo más humilde va a vencer a lo fuerte, a lo poderoso. La humildad, la dependencia de Dios vencerá a toda fortaleza, a todo aquello que se levanta en contra del Señor y en contra de los hijos de Dios. Con total humildad, esta cebada de pan golpea esta carpa y la derriba. Póngale ahí una marraqueta si quiere, una arepa, pero derriba todo lo que se ha levantado. Entonces Gedeón entiende que el Señor está con nosotros y que si está con Él, estará con cada hombre que lo ha seguido hasta ese momento decisivo de la batalla. Yo entiendo que Gedeón esté ahí, porque el Señor ha tratado con él,
Lo que yo no entiendo es cómo hay 300 locos que lo siguen. De verdad, porque se le apareció un ángel a Gedeón. Yo lo entiendo, Gedeón cree, vio un ángel. El Señor lo probó con el vellón. Pero hay 300 locos que están más locos que Gedeón, porque creen a lo que el Señor le ha hablado a Gedeón y están ahí dispuestos a dar su vida, a seguirlo, a enfrentar a 100,000 hombres, y ellos son 300. Yo le digo al Señor, como lo dijo mi papá hace muchos años atrás: dame de esos locos que creen al Señor. Porque esos locos, esos benditos locos que creen a pie junto al Señor, son los que trastornan el mundo entero. Son los que son conquistadores de cosas imposibles. Se necesita de esa gente. Como Andrés, que se acerca al Señor junto al muchacho y le dice: esto es todo lo que hay para alimentar a los 5,000. ¿Qué sentido tenía? Él no sabía, pero él hizo lo correcto. Yo no puedo, pero yo llevo lo poquito que tengo a Jesús y Él es el que lo multiplica. Yo no puedo, mis fuerzas no puedo, pero lo que yo tengo, si yo se lo llevo al Señor, Él lo multiplica. Y comen todos, y todos son saciados. Jueces, vamos a leer del 15 al 22. No sé si está en pantalla, parece que sí. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo, dice, los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaos pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guarda de medianoche, cuando acababa de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, y en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meloa en Tabat. Hasta ahí leímos. Verdad para nosotros: Dios no necesita mis fuerzas, sino mi obediencia. Vencieron a este ejército sin espadas. No hay lanzas, no hay espadas, no hay armas. Lo que hay es una trompeta en una mano y un cántaro con una tea, ¿sí?, con algo encendido dentro, para que lo podamos entender. Lo que nos demuestra algo muy importante para nosotros hoy: que nuestras armas no son naturales, sino que son espirituales. Porque lo que hacen es una estrategia, una forma que el Señor les da. Rodean el campamento con esta trompeta y este cántaro. Y cuando se produce el cambio de guardia, es decir, que guardias van, guardias vienen, interrumpen el campamento, tocan la trompeta y rompen estos jarrones. Y eso se escucha como el estruendo de un gran ejército.
Cada trompeta representaba un escuadrón, una cantidad de soldados determinado. Por lo tanto, cuando escucha el campamento y ya llenos de temor porque el Señor había trabajado en el corazón de los madianitas y ven a esta guardia que se devuelve, piensan que son los enemigos que vienen a atacar el campamento. Y el Señor usa toda esta confusión para que se vuelva cada uno contra su hermano y se terminen matando entre los mismos que han venido a atacar a Israel. Dios confunde a nuestros enemigos, pero nosotros debemos de obedecer al Señor, buscarlo con nuestras armas espirituales y el Señor nos dará victoria. Nosotros no peleamos con armas naturales, peleamos con armas sobrenaturales y debemos de tener respuestas sobrenaturales a las circunstancias que estamos enfrentando. Viviremos distintas realidades en nuestras vidas, pero ¿qué respuesta vamos a dar frente a lo que nos toca enfrentar? ¿Será una respuesta natural o será una respuesta espiritual frente a lo que estamos viviendo? ¿Qué saldrá de nuestro corazón? ¿Aflorará la verdad del Señor? ¿Saldrá la verdad de su palabra? ¿Saldrá de nuestra boca nuestra confianza en el Señor? ¿O solo saldrán pensamientos muy humanos frente a lo que estamos viviendo? El Señor nos puede dar victoria en diferentes realidades que enfrentemos. Pero, ¿qué va a brotar de nosotros? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a enfrentar las vivencias del día a día? Las llevaremos a la oración, las llevaremos a buscar al Señor, nos vamos a refugiar en su palabra, vamos a adorar al Señor en medio de lo que estoy viviendo. O mi respuesta va a ser alejarme de la verdad de Cristo para mi vida. Porque el Señor nos da victoria en la medida que nosotros obedecemos a lo que Él nos ha mandado hacer. David, cuando huye de Jerusalén por la rebelión de Absalón, dice que va llorando, caminando, abandonando la ciudad de Jerusalén. Y sale un hombre a insultarlo. Y se burla del rey David, que va en total derrota, no solo porque ha perdido el reino momentáneamente, sino herido profundamente porque Absalón, su hijo amado, lo ha traicionado. Y en ese caminar va llorando, este hombre comienza a insultarlo. E inmediatamente uno de sus hombres le dice: dame la orden y yo lo asesino. Y David le dice: no sea cosa de que yo pelee contra el Señor. Y Él lo ha enviado, dice, para decirme que ha quitado de mi mano el reino y se lo ha traspasado a Absalón. Esa es una respuesta espiritual frente a una realidad muy dura, muy difícil. Porque Él no actuó como Saúl cuando lo perseguía y quería quitarle la vida. Él tuvo una respuesta totalmente distinta frente a lo que estaba viviendo. Tuvo una respuesta espiritual frente a una situación muy dura, muy difícil. ¿Qué va a salir de nosotros frente a lo que nos toca vivir? ¿Habrá una respuesta espiritual? ¿Habrá una respuesta de Dios en nuestra boca? ¿O solo saldrá nuestra rabia, nuestro dolor? Y quiero cerrar con esto. La historia de Gedeón es la historia de un libertador que venció, pero no con una espada, sino con obediencia, humildad y debilidad humana. Nadie vio ni entendió lo que iba a suceder. El ejército madianita jamás entendió que eran 300 hombres frente a ellos.
Nadie lo vio venir. Lo mismo sucedió con nuestro Señor y Salvador. Él no venció con una espada en la mano. No venció lleno de poder. No, al contrario, venció colgado en un madero. Nadie vio lo que iba a suceder. Nadie lo entendió. Era solo un hombre para muchos muriendo en una cruz. Pero era el mayor libertador del mundo. Y venció a la muerte y a Satanás con obediencia, con humildad y en total debilidad humana. Se despojó de toda gloria, de todo poder, descendió de los cielos, se humilló a sí mismo por amor a nosotros, sujetó su voluntad a la voluntad del Padre, sufrió las mismas debilidades que nosotros, tuvo hambre, estuvo cansado, sufrió tentaciones, pero sin pecado. Nació en un pesebre. Toda la divinidad estaba ahí en un pesebre, en una pequeña criatura totalmente frágil. Vivió, padeció y murió en una cruz. Fue sepultado en una tumba prestada por hombres piadosos. Demostró totalmente su humildad frente a Dios, pero al tercer día resucitó. Él fue ese pan que venció al mundo, el pan que descendió del cielo, para saciar a todos los que tienen hambre y sed de justicia, para enriquecer por su muerte a todos nosotros que éramos pobres en espíritu y consolar a todos los quebrantados de corazón. Él es nuestro mayor libertador. La historia de Gedeón nos prepara para esto, para entender cómo Cristo iba a venir e iba a vencer, en humildad, en obediencia y en dependencia, sin una espada, sin enfrentar, sin levantarse contra un imperio. Al contrario, con total humildad, venció en una cruz, colgado en un madero. Y esto nos lleva a una lección más importante. Nada es más importante que Cristo en nuestra vida. Aunque sea el ejército de un solo hombre contra miles, si Cristo está con ese hombre, lo tiene todo y vencerá. En muerte o en vida, porque Cristo es más que suficiente y el Señor no sabe de derrotas. Jamás ha perdido una batalla. Y eso es para nosotros una verdad. El que siempre ha vencido está de nuestro lado y está con nosotros. Y Él no sabe de derrotas. Siempre ha vencido. Por lo tanto, yo creo que el Señor esté conmigo. Y quiero estar donde Él está. Yo, como lo he dicho muchas veces, no tengo un plan para mi vida. Pero yo sigo a aquel que sí tiene un plan para mí. Y donde Él va, yo quiero ir. Y donde está, yo quiero estar. Porque si Él está y yo lo estoy siguiendo, sé que a pesar de todo lo que puedo vivir y puede suceder alrededor de mi vida, con Él soy más que victorioso. Y con Él lo tengo todo. La historia de Gedeón es la historia de un hombre temeroso que fue transformado por el Señor, que obedeció a pesar del miedo, a pesar del temor, de la incertidumbre, y Dios le dio una gran victoria. Nos prepara a cada uno de nosotros para entender el mismo principio. En humildad, en obediencia y en dependencia de Dios alcanzaremos victoria en el Señor. Póngase de pie.